Pensamiento del día, domingo 27 de julio. Llevamos dentro un tesoro muy valioso. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Leemos en Lucas capítulo 22, versículo 42. ¿Recuerdas? Es la frase que Jesús dirige al Padre en el Monte de los Olivos y da sentido a su pasión, seguida de la resurrección. Expresa en toda su intensidad el drama que se desarrolla en lo más íntimo de Jesús. Si esta fue la conducta de Cristo, esta debe ser la actitud de todo cristiano. Todo lo que te sucede, alegrías y dolores, gracias y desgracias, todo adquirirá un significado nuevo porque te lo ofrece la mano de Dios que es amor. En el presente no es difícil saber cuál es la voluntad de Dios. Escucha dentro de ti. Hay una voz sutil, quizás sofocada por ti demasiadas veces y casi imperceptible. Pero escúchala bien, es la voz de Dios. Te dice que es el momento de estudiar, o de amar a quien lo necesita, o de trabajar. Te invita a afrontar con valor situaciones difíciles. No hagas callar esa voz. Es el tesoro más precioso que posees. Síguela. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de abril de 1995. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, julio de 2025. Pero un samaritano que iba de viaje llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33.